Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a cantar un himno para la gloria del Señor acerca de lo que cada uno debemos dar, la luz que el Señor encendió en cada uno de nosotros. Y queremos esa luz que el Señor encendió, esa palabra, esa vida. Queremos que sea visible para todos y que el Señor pueda glorificarse en medio de su pueblo. Por eso el himno es Dadnos luz, gloria a Dios. Danos luz,
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenos días, hermano. Soy el hermano Henry Roberto Garrido Valderrama. Estoy aquí en este día para dar mi testimonio de cómo Dios hizo la obra en mi vida, ya que este mes de octubre es muy significativo para mi vida. Y mi testimonio comienza con cuando yo era un niño. No soy de aquí, de Lara, soy de Caracas. Y tuve mucha experiencia en Caracas. Y mi deseo más grande cuando vivía allá fue que el Señor me llevara. Tenía como 7 años, ya yo le pedí al Señor que no pertenecía a esta tierra y bueno, me pasaron muchas cosas que en verdad son muy significativas para mi vida. Después de ahí me tocó que emigrar para acá, después del terremoto de Caracas, me tocó que emigrar con toda mi familia y el único varón de mi familia soy yo, una camada de 7 mujeres, más mi mamá, 8, y bueno, familia humilde, trabajadora, y bueno, comencé a crecer ahí en la parte del barrio Japón 1, y mi testimonio, ¿qué fue lo que Dios hizo en mi vida? Comenzó cuando me tocó que viajaran, pagar el cuartel. Y en esa obra de ir al cuartel, cuando yo regresé aquí a Barquisimeto, tuve una experiencia solo, una madrugada, donde en la puerta de mi casa se paró una persona ahí. No le distinguí mucho, pero sí tenía una apariencia, no daba miedo. Y me paré para ver quién era y cuando yo me paré, que agarré un zapato para dar un zapatazo, pisé a esa persona donde él estaba parado. Él hizo un celaje y se fue y no me dio chance pues de verlo como él se fue. Y de repente cuando me paré donde él estaba me desmayé. Y en ese instante cuando me desmayé, me levanté, eran como las 2 de la madrugada. Y tuve que, cuando me desperté de ahí, vi algo así como el candelabro de Israel, no sabía qué era eso. Vi una copa de oro, no sabía qué eran eso. Y vi una vela también encendida, tampoco conocía nada de eso. Después de ahí el Señor comenzó a lidiar conmigo con las visiones. He tenido visiones casi toda mi vida. He tenido sueños casi toda mi vida. He tenido profecía casi toda mi vida. Vine a hablar en lengua después de haber conocido este mensaje. Y cuando realicé yo mi parte de esa niñez que tuve, no sabía qué era lo que me había pasado, pero tenía algo que yo deseaba, pero nadie me lo daba a entender, no lo comprendí, no lo entendí, nadie me ayudó. Pero mi testimonio, ¿verdad? Para que sirva de ayuda a algún hermano, alguna hermana que lo escuche, es porque el predestinado siempre tiene esa simiente de Dios en su corazón. El predestinado es predestinado. Y cuando me fui para el cuartel, todas esas visiones que vi estando afuera se aumentaron. Yo vi en visiones a las hermanas Pineda, a Julia Pineda, Gregoria Pineda. Vi en visiones, yo le pedí al Señor, guíame a una iglesia verdadera. Si tú no me guías a una iglesia verdadera, tú no me vas a poder juzgar a mí, porque
tú siendo Dios, nunca pudiste, no tuviste el poder de guiarme hasta la iglesia verdadera. Y tuve una visión trabajando allí en el cuartel y vi caminando por un sitio como un galpón y yo le iba pasando la mano a ese galpón y pasándola hasta que ya casi salía, pero nunca me di de cuenta de qué era. Cuando comenzaron las visiones, soñé sueños con terremotos, cómo se estaba acabando este mundo y no tenía con quién compartirlo porque no tuve ese privilegio, pues. Un día sábado que estábamos libres allá en el cuartel, eso fue en el año 1976, con un hermano llamado Cruz Mario Mendoza. Ellos venían de la división de la piedra angular y me dijo, Roberto, agarré este folletico. Y yo se lo acepté. Cuando yo abro el folleto decía nuestro precioso hermano William Mario Brana. Cuando yo lo abrí así, salió una luz que se me metió en el corazón, por todo el pecho. Y me caí ahí llorando y llorando y llorando y llorando y todos mis compañeros del cuartel me decían, Garrido, ¿qué te pasa? No, este señor que está aquí me pega aquí en el corazón. Pero bueno, es tu familiar, es tu tío, es tu papá. No, yo no lo conozco, pero voy a buscar para ver quién es este señor que me está pegando aquí en el corazón y me dan ganas mucho de llorar. Bueno, entonces, inquietándome ahí, Dios tuvo misericordia de mí en ese momento. Me llegó un compañero y me dice, Garrido, ¿quién te dio ese folleto? Me lo dio Cruz Mario. Bueno, habla con Cruz Mario y dile qué es lo que significa ese folleto. Era el cuarto sello que él me puso ahí en la mano, me acuerdo clarito, hace 47 años ahorita de ese momento, 47, sí, 47. Y bueno, él me explicó y me dijo, no, Roberto, lo que pasa es que tú eres una simiente, la luz de Cristo todavía no ha pegado en tu corazón. Pero cuando la luz de Cristo te pegue en tu corazón, tú te vas a convertir. Pero tienes que seguir adelante. Y entonces yo le entendí a él y bueno, me quedé con el folletico y Dios comenzó a lidiar conmigo, dándome sueños, dándome visiones. Veía las cosas como discernimiento, sabía quién me quería más una trampa, sabía qué querían hacer conmigo. Y una cosa que sí les digo, que eso es palpable en mi vida, hasta ahora, yo le decía al ángel, Ángel, me voy a dormir, pero tengo mi fusil aquí. Cuando venga alguien, usted me despierta. Y hermano, mire, yo sentía el dedo de Dios que me tocaba aquí en el hombro. En este hombro me tocaba y me despertaba. Y nunca me pasó nada porque cuando él me despertaba era porque venía alguien y él cumplía lo que yo decía. El enemigo me quiso ahogar, el enemigo me quiso matar en el cuartel y batallé mucho porque habían fuerzas espirituales que atormentaban a mi mente, pensaban que me iba a poner loco, porque yo me la pasaba escuchando Radio Transmundial para ese tiempo y no podía, ¿cómo le diré yo? Buscar a alguien que me explicara qué era lo que pasaba con mi vida. Pero creía lo que me dijo el hermano Cruz Mario. Ellos asisten a la piedra angular. Y entonces le dije a mi mamá que me comprara una Biblia, me compró una Biblia. Y bueno, de ahí, bueno, gracias al Señor, Dios comenzó a lidiar conmigo. Una vez me puse a leer en una guardia el libro de Apocalipsis. Tal igual como lo cantan aquí, lo canté yo. Tal igual como se canta aquí ese corito, yo lo cantaba ya en el cuartel, nadie me lo
Nadie me lo reveló, nadie, solamente el Señor. Qué grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios, todo, así como se lo estoy cantando, así lo cantan aquí ahorita. Y bueno, me gusta mucho escribir, me encanta escribir. De las cosas que me pasan, los sueños, yo los escribo, los sueños, se los traigo a mi pastor aquí para que él los lea. Y bueno, de ese tiempo ahí en el cuartel, tuve una recaída, no fea, sino que bueno, nos metieron preso, ¿verdad? Y en una de esas que nos metieron preso, ya teníamos 4 días que nos iban a enviar para otra parte, y entonces yo estaba clamándole al Señor, y uno de mis amigos, se llamaba Naranjo, me dijo: Garrido, vamos aquí a maldecir al diablo para que nos suelte. Y comenzamos a maldecir al diablo y a darle golpe a las paredes, a las puertas, todo eso que estaba ahí. Y de repente se abrió la puerta. Y cuando se abrió la puerta, llega el policía y dice: fulano de tal, presente, sálgate en libertad. Fulano de tal, salga que está en libertad. Henry Garrido, presente, salga que está en libertad. Y me puse un poquitico serio con el policía. Yo le dije: ¿cuándo está esa boleta ahí? Me dijo: no, esa está esta mañana. Y ahorita que tú me la vas a traer. Y entonces él dijo: no, salga. Entonces me vine, aparecía que mi mamá. Y ese era un mes ya muy crítico para mí, porque ya Dios estaba demasiado lidiando. Fui a buscar al Señor donde no debía haberlo buscado, pero sí le decía: Señor, si yo llego a aparecer en tu juicio, es porque tú nunca me guiaste hasta tu verdad. Nunca me guiaste. Y así le decía yo al Señor. En una de esas, bueno, eso fue medio agosto, estaba yo en una bodeguita cerca de mi casa, y me llegó un hermano llamado Aquilino Agüero, y me señaló con el dedo y me dijo: arrepiéntase, porque este mundo se va a acabar en candela. Y ya yo había tenido un sueño como el mundo se estaba acabando en candela, y eso me impactó. Busqué la dirección para donde él vivía, no lo conseguía, hasta que logré, y vivía a media cuadra de mi casa y nunca lo conseguí, pero Dios tuvo misericordia de mí. Bueno, y en esa que yo comencé ahí con el hermano Aquilino Agüero, era un día miércoles, así como hoy, un 3 de agosto, no, un día lunes. Por eso fue un día lunes que fui a trabajar, y entonces yo le dije al Señor que yo quería ir para la iglesia donde asistía este hermano. Viniéndome un día para mi trabajo, que yo trabajé en Coven Caucho, la empresa que está en la 37 con Libertador, me conseguí un billetico de 5 bolívares. Y escuché una voz palpable, que me dijo: esto es para que vaya a la iglesia. Y lo guardé. Y entonces me canalicé para el día miércoles, un 3 de agosto de 1978. Ya había salido del cuartel, ya Dios lidiando terriblemente conmigo. Y nunca tuve, ¿cómo le diré? No me quedé, como se dice, achantado, pues, en lo que Dios estaba haciendo conmigo, sino que me vine para la iglesia. Estaba el hermano Aquilino Agüero en la parte de atrás, le toqué la espalda y le dije: hermano, aquí estoy yo, ahí cumplí con usted. Cuando yo le dije así a ese hermanito, discúlpeme, él se puso a llorar. Bueno, hermano, le voy a contar que eso fue terrible. Fue terrible en ese espacio que me pasó del mes de agosto. Dios comenzó lidiando conmigo, yo me iba para que los hermanos oraran. Nunca dejaba la oración, nunca. Aprendí a orar, aprendí a depender del Señor.
Y una de esas que tuve, mis experiencias después que había conocido al Señor, fue que estaba en casa de la hermana María de Orellana, un servicio un domingo, fui a visitarla. Me senté en el mueble donde ella se sentaba y de repente me paré. Cuando yo me paré, me salí del cuerpo. Y yo veía el cuerpo sentado el mío, sentado en el mueble, y yo me veía parado frente a eso ahí. Y yo dije, ¿qué está pasando conmigo? O sea, no entendí tampoco nada de eso porque nadie me explicaba nada de eso. Y entonces venía la hermana, fui, me senté donde está la hermana, entré otra vez en el cuerpo. Y cuando yo entré en el cuerpo, me quedé fue sin palabras. Me tomé el cafecito que me dio la hermana. Ah, bueno, me despedí de ella y compartíamos, siempre era en la oración. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Velad y Orad, parte 4. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos por la gracia y la misericordia del Señor, dando gracias al Señor por la oportunidad que Él siempre nos da, por la puerta que Él abre, por la revelación que Él da abundantemente a todos aquellos que desean conocer la voluntad de Dios para este tiempo. El hombre desea oír la verdad y la verdad está en la palabra. Y nosotros no podemos decirle algo distinto a usted, sino la verdad revelada de la palabra, no la interpretación humana o personal que alguien pudiera tener de la palabra. Eso no le va a servir al hombre y a la mujer. Es la revelación que el Espíritu Santo da de la palabra la que necesitamos. O sea, cuando viene la revelación, Dios nos está diciendo la interpretación de ella, o sea, la verdad. Y cuando nosotros recibimos la verdad, Dios nos hace responsables por las decisiones que cada uno de nosotros pudiéramos tomar, ya sea por Dios o contra Dios. Porque en esto no hay punto intermedio. Si usted ignora las señales de Dios, ignora la palabra de amor de nuestro Señor Jesucristo, ignora las advertencias que el Señor da, entonces usted está en contra. No puede estar a favor si ignora. No, si está a favor, usted se para al lado de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Usted toma esa verdad revelada, la cree y la manifiesta y la proclama. Todo bajo la guianza del Espíritu Santo, porque el hombre no puede tomar las verdades de Dios y proclamarlas él mismo. Tiene que ser el Espíritu Santo el que predique, el que enseñe, el que revele, el que establezca, el que revela la voluntad de Dios. El Espíritu Santo revela la voluntad de Dios. Y por eso es tan importante que cuando el instrumento que se pare detrás de un púlpito dice la verdad, Dios respalda esa verdad. Escuchen muy bien eso. Cuando un hombre se para detrás de un púlpito y predica la revelación de la palabra, Dios respalda esa palabra, porque esa palabra no es del hombre o de alguna denominación, sino que es una palabra inspirada por el Espíritu Santo, viene de la presencia del Señor. Se está tomando la interpretación de Dios y se le está dando al hombre. Ojo, la revelación se le está dando al hombre, porque en base a esa revelación, el hombre tiene que tomar una decisión. Porque el evangelio es una confrontación, es una advertencia, es un llamado. El evangelio puede ser muchas cosas y lo que el hombre decida será
la justificación para ser perdonado o la justificación para que ese hombre o esa mujer sean condenados por Dios. Porque no puede usted recibir vida cuando usted rechaza la vida. No puede usted recibir la bendición de Dios cuando usted rechaza el amor del que trae esa bendición, de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que amar a nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que recibir con amor esa palabra, que es la que hará que seamos libres, que es la que hará que seamos sellados, la que hará que seamos como Cristo, que manifestemos a Cristo, que hablemos la revelación y las palabras de Cristo. Ahora, en el tiempo en que estamos viviendo, veo cómo el Espíritu Santo está revelando estos temas, porque están relacionados, porque lo que sucede en lo natural es un tipo de lo espiritual, es un tipo. Lo natural tipifica lo espiritual. El fin se acerca para este sistema de pecado. La verdad hay que decirla. El fin se acerca para este sistema de pecado. Porque Dios está reclamando esta tierra para renovarla. Y ya comenzó una nueva tierra a brotar, a transformar el Espíritu Santo. Para eso Dios tiene que hacer una limpieza. Dios está llevando a esta tierra a dolores de parto para poder manifestar la tierra nueva que Él le prometió a sus hijos. Esos dolores de parto ya comenzaron. Están manifestándose en el mundo entero. Y Dios está esperando el momento, la hora, el día, el minuto en donde Él va a venir a finiquitar la obra que Él ya ha comenzado. Porque Dios ha comenzado una palabra de paciencia con el hombre para que el hombre no sea participante del castigo que vendrá sobre el sistema de pecado. Este reino de pecado que hay ahorita en el mundo, en donde no se toma en cuenta a Dios. Un sistema que busca que el hombre no le sirva a Dios. Es enemigo. Este sistema es enemigo de Dios. Hermano, este sistema es enemigo de Dios. Y Dios va a desarraigar este sistema de pecado. Este sistema de pecado no puede ser amigo porque no puede ser amigo del reino de Dios porque está constituido por Satanás, reino de pecado. Ahora, la palabra de paciencia que el Señor ha comenzado y que está a punto de finalizar, se basa en que Dios quiere que el hombre sea perdonado y restaurado a su condición original, a imagen y semejanza del Señor. Pero el hombre toma la decisión. El hombre siempre tomará la última palabra. La invitación Dios la da, pero el hombre decide. El hombre decide si acepta o no esa invitación de amor. Por eso estamos en el tiempo en que tal vez para usted, quien me escucha en esta hora, sea su último llamado. Porque el fin vendrá de repente. Y no necesariamente, eso se habló en la última predicación especial. No necesariamente que venga el fin del mundo, va a venir. Pero cuando se habla del fin, se habla del fin de la persona aquí en la tierra. Porque mientras el hombre y la mujer estén aquí en la tierra, tienen chance, tienen oportunidad. Pero puede pasar que el Señor diga hasta aquí. Porque el día y la hora nadie la sabe. La muerte para las personas es un tipo de la venida del Señor. Nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo va a morir. ¿Se dan cuenta? Así nadie sabe cuándo va a venir el Señor por su pueblo, lo cual traerá muerte
a los que queden aquí en la tierra, porque allí va a comenzar, Dios se va a llevar su sal, Dios se va a llevar a sus hijos, Dios se va a llevar a su esposa, a su novia, a su cuerpo, y su cuerpo no va a ser castigado aquí en la tierra. Son aquellos que no quisieron unirse a Cristo. Este es el tiempo en que estamos viviendo. La verdad hay que decirla, y hay que decirla para que usted tome decisión. O es condenado o es perdonado. Y todo va a depender de la decisión que usted tome. También Dios le está advirtiendo a la iglesia acerca de su condición espiritual, porque la iglesia de Cristo ha perdido el paso. La iglesia de Cristo no está manifestando lo que el mensajero, el hermano Branham, bajo inspiración, dijo que esta iglesia tendría que manifestar. Y esta iglesia tendría que ser como la iglesia alfa. Y no vemos la señal en la iglesia omega en líneas generales. No vemos esa manifestación de una iglesia en la fuerza de la palabra. Antes vemos diferentes grupos, divisiones. Una iglesia, un ministro no le habla a otro ministro. Una iglesia no tiene compañerismo con la otra. Unos hablan mal de los otros. Eso es lo que estamos viendo en todo el mundo. La iglesia llamada así cristiana, la iglesia así llamada del mensaje. Vivimos regodeándonos y gozándonos con un fuego pintado. Un fuego pintado de hace 50, 60, 70 años. Nos regodeamos y nos gozamos al leer los testimonios del Espíritu Santo a través del hermano Branham. Pero él dijo que él era un ensayo, que la novia tendría que desarrollar el drama completo, que tendría que encender su propio fuego. Hermano, la novia está llamada a encender el fuego, a mantener el fuego del avivamiento que comenzó en los días de la calle Azusa. El hermano Branham recibió el relevo lo recibió la primera generación de creyentes del mensaje. Ahora somos nosotros, la segunda generación de creyentes de este mensaje, los que debemos mantener la antorcha encendida. Hermano, muchos viven de la unción de las iglesias, pero no tienen la llenura del Espíritu en sus corazones. Y eso es algo que limita el mover de Dios en medio de la iglesia, porque hay muchos no convertidos en la iglesia, hay muchos asimilados, muchos que tienen la unción del Espíritu, pero no la llenura, no la vida. Es necesaria la vida en el corazón del hombre y la mujer, que es la que los llevará a vivir esta palabra y a manifestar el fruto de la iglesia omega. La iglesia omega tiene que manifestar ese fruto. Decir, miren, es lo mismo. Cuando el hermano Branham tuvo esa visión, él vio que la última iglesia era como la primera, pero a excepción de las dos últimas, que ya no iban a la par con la primera iglesia, con los primeros. Ahora, eso fue una palabra profética que Dios habló a través del hermano Branham acerca del tiempo en que estamos viviendo, que hay mucha oscuridad espiritual. Se hace hincapié porque entramos a la etapa de la oscuridad del tiempo en que vivimos. La oscuridad trae limitación de visión en muchos creyentes y en muchos ministerios. Se conforman solo con la pequeña lucecita que brilla en su diminuta lámpara. Hermano, se conforman con medio calentarse. Se medio calientan. No se puede decir que la iglesia omega ahorita esté en el fuego. No. Están más preocupados viendo y colocando el fuego de hace 70 años que encendiendo y avivando el fuego de hoy. Es raro cuando yo escucho a un predicador de este mensaje clamando por un avivamiento, por un
renacimiento espiritual en la iglesia. Yo no veo eso. Para ser sincero, solo lo he visto en un lugar o en dos. Ministros conscientes del tiempo en que se está viviendo y encabezan un movimiento que lleven a concientizar al pueblo del tiempo en que se está viviendo, a concientizar al pueblo acerca de su condición espiritual. Estamos manifestando las obras de la iglesia Omega, de la iglesia Alfa. La iglesia Omega está manifestando las obras de la iglesia Alfa. Usted se puede considerar al mismo nivel espiritual de esos pioneros de la palabra. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y no se pongan bravos conmigo. La generación que llegó y conoció el mensaje la primera vez era una generación que no conocía mucho de la palabra, pero oraba más. Oraban mucho, conocían poco y oraban mucho. Esta generación conoce mucho, pero ora poco, vigila poco, discierne poco. Le ha abierto la puerta a espíritus denominacionales y religiosos que impiden que el Espíritu pueda moverse con libertad, le ponen límites al Espíritu Santo. No ven con buenos ojos la manifestación del Espíritu en la iglesia. Son raras las iglesias en donde se ve un genuino gozo de danzar cuando se escucha un mensaje en lenguas y una interpretación o una profecía del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Son muy pocos las iglesias en donde los dones espirituales tienen libertad para obrar. Cuando me refiero a la libertad de la palabra, no un libertinaje. Eso lo enseñó el hermano Branham. No deben confundirse ni tropezar con eso. Porque el orden ya existe. El orden lo estableció el Espíritu Santo a través de la palabra y a través del mensaje. No debe usted confundirse con eso. Lo que tenemos que tomar el consejo del Espíritu y llevar todo a un orden, tanto los dones como los ministerios de Dios. Porque un ministerio de Dios tiene que ser llamado por Dios y operar en base al Espíritu de Dios, no en base a la visión o idea de un hombre. Pero es muy fácil introducir eso. La idea y el pensamiento de un hombre es muy fácil. Y muchos hombres justifican sus decisiones para decir, eso fue Dios. ¿Y qué pasa? No son sinceros. No son sinceros. Y al decir eso, están diciendo algo que no es verdad. Simplemente están trayendo su propia y personal visión a la iglesia. Y han limitado el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Hoy en día el pueblo tiene miedo de entrar en lo sobrenatural. Uno lo percibe, uno percibe eso. Uno percibe en las iglesias cómo hay temor a lo sobrenatural. El hermano Branham lo discernió en sus días. Le dijo a los que se congregaban en el tabernáculo Branham, les dijo, ustedes tienen miedo, tabernáculo Branham, tienen miedo de nacer de nuevo. ¿Y qué hace una persona que no quiere nacer de nuevo? Se aleja de todo movimiento espiritual y adopta una forma religiosa. Eso es lo que hemos visto en muchas iglesias. Han adoptado un formato religioso y no un formato espiritual en donde el espíritu habla y se mueve con libertad. Antes ha tomado fuerza en este tiempo el dogma serpiente, el cual quiere llevar al hermano Branham a una posición que no le corresponde. Él solo fue el mensajero y el que trajo el alimento al pueblo. Pero muchos lo quieren idolatrar y dicen, no hay nadie como el hermano Branham. Y nadie es digno de calzar los zapatos del hermano Branham. Y nadie se debe atrever a predicar en un púlpito en donde el hermano Branham haya predicado. Ese es el tiempo que estamos viviendo, en donde el dogma serpiente ha tomado fuerza.
Y si usted no vigila, usted estará siendo seducido por esa serpiente. Hermano Branham dijo, es un espíritu en preciosos hermanos. Eso lo dijo él en sus días. Y hoy en día vemos que es lo mismo. Es un espíritu en preciosos hermanos. Por eso usted, hermano, hermana, qué cierto es lo que dice la Escritura, que es el tema que el Señor nos ha estado dando acerca de velad y orad. Que un escogido, si no vigila, si no vela, puede ser engañado por el diablo. Puede estar picado por esa culebra, ese dogma serpiente, si no vigila. Usted pudiera estar idolatrando al hermano Branham, picado por esa culebra, llevándolo a una posición que no le corresponde, pero sigue siendo un precioso hermano. Y dirá, pero ¿cómo es posible? Si usted no ora y no vigila, el diablo lo puede engañar. Acuérdense que somos seres trinos, cuerpo, alma y espíritu. Usted pudiera estar sellado en su corazón, pero no le quiere entregar su mente a Cristo. Y está lleno de ideas que no quiere soltar, no quiere entregarlas al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga un intercambio. Cuando usted tiene una idea errada, el Espíritu Santo va a venir a hacer un intercambio. Dame tu idea errada y yo te doy la revelación de esa verdad. Dios tiene siempre un intercambio con nosotros, pero a veces nosotros nos aferramos a esa idea y no hay quien la saque de allí porque no es revelada por el Espíritu. El Espíritu viene presto, amorosamente, a guiar a su pueblo, a revelarle su palabra, su voluntad. Pero el hombre está lleno de ideas y pudiera ser que su mente está cerrada a que el Espíritu Santo venga y traiga la revelación a través de los canales para que puedan entrar a nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Ese es el tiempo en que estamos viviendo. Este mensaje viene con la intención que usted, quien me escucha en esta hora, examine su condición. Si usted es un creyente que se mantiene despierto, vigilante, o ha sido engañado por el diablo. Y para probar lo que el Espíritu Santo ha comenzado a decir en esta hora, les invito a que abran sus Biblias en una escritura muy conocida. De hecho, vamos a leer dos. La primera es Apocalipsis, el capítulo 2. La escritura nos prueba que si usted no vigila y si usted no ora, entonces el diablo pudiera engañarlo, aún siendo usted un escogido. Pudiera robarle la bendición por años. Usted esperando algo y ya está aquí, pero no lo ve porque no lo discierne, porque está lleno de ideas. ¿Cómo ha sido de difícil que el Señor complete una obra perfecta en un corazón? Con razón, el Espíritu a través del hermano Branham decía que el peor enemigo somos nosotros mismos. Yo soy mi peor enemigo, porque es el que quiere andar con ideas y con pensamientos o quiere hacer cosas que no son la voluntad del Señor. Constantemente, yo no confío en Ramón Camacho, yo confío en el Espíritu Santo. Por eso mis deseos y mis pensamientos enseguida yo los llevo a la palabra. Tengo que hacerlo, porque mi peor enemigo soy yo. Por eso cuando yo deseo algo, ¿será la voluntad de Dios o seré yo con mi idea humana queriendo hacer mi propia voluntad? Muchos hemos leído esa expresión del profeta: el peor enemigo de usted es usted mismo. Pero muy pocos confrontan, nos queremos confrontar, no. Antes complacemos nuestros deseos y nuestros caprichos
y nuestras visiones humanas y procuramos buscarlas. Las justificamos. Algunas les damos el formato o el estatus de doctrina, hermano, y enseñamos a otros a comportarse y a pensar así. Pero entienda, tenemos que confrontarnos nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos eso? Vigile sus motivos y vigile sus objetivos. Vea si son conforme a la palabra. Vea si el Señor confirma si es su voluntad eso que usted quiere, desea y busca. Si el Señor le dice a usted que no, ¿estaría usted dispuesto a aceptar la voluntad del Señor sin reclamarle al Señor? ¿Podría usted decirle al Señor, Señor, todos tus pensamientos y tus decisiones son las correctas? Señor, dame valentía, gracia para poder, Señor, siempre hacer tu voluntad. Cuando hagamos eso y practiquemos eso, cada día la carne estará más y más y más sujeta a la voluntad de Dios. Somos nosotros los que la controlamos, la que la llevamos a una sujeción. Y recuerde esto, cuando se habla de la carne, enseguida muchos piensan en la parte sexual. No, eso es una. Hay muchas manifestaciones de la carne. Eso lo leímos en la Escritura, el fruto de la carne. Si usted no controla eso, si usted no le pide al Señor que le revele su voluntad, entonces usted andará en su propio camino, tomará sus propias decisiones, querrá hacer lo que usted quiera y no lo que Dios quiera. Eso sí es triste. Que estemos llamados a manifestar a Dios, pero manifestamos en nuestro deseo y ponemos en práctica nuestra visión. ¿Cuántos buscan sujetar su propio deseo y su propio pensamiento al deseo y voluntad de Dios? Solo hágase ese examen, porque esa respuesta determinará si ese ha sido el causante que usted haya perdido el paso, de que usted no esté manifestando completamente lo que el Espíritu quiere que manifestemos. Porque el propósito se cumple cuando estamos posicionados en el cuerpo. Es en el cuerpo cuando el Espíritu comienza a manifestarse en medio de nosotros. Nosotros queremos ver al Espíritu moviéndose y manifestándose y llenando los corazones y trayendo liberación a las almas. Qué gozo es cuando vemos a un joven, a un anciano nacer de nuevo, buscar el Espíritu Santo, crecer. Cuando uno habla con ellos, uno percibe y uno se goza al escuchar los testimonios de fe. Hermano, hoy el Señor me dio una victoria, hoy el Señor me guió a la verdad, hoy el Señor me bendijo. Cuando vemos ese crecimiento, el Señor me dio una victoria de fe. Uno se goza porque uno ve cómo la palabra empieza a hacer efecto en los corazones y empiezan a manifestarse la bendición de Dios, la gloria de Dios. Empezamos a ver manifestar al Espíritu cada día más, pero eso se tiene que ejercitar. Enseguida va a venir el enemigo a tratar de mentirnos, a tratar de engañarnos, a tratar de que cambiemos la mirada y dejemos de ver la voluntad de Dios, la manera de Dios. Por eso, tome en cuenta lo que el Espíritu le habla en esta hora, hermano y hermana, porque eso va a determinar y va a diagnosticar el diagnóstico de Dios si usted ha perdido el paso y qué debe hacer para volver a recuperar el paso, el lugar en donde debería estar. Apocalipsis 2. Pero antes de leerlo, con su permiso, voy a tomar un poquito de agua. Apocalipsis 2. Leemos
la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pura alabanza, ahora escuche, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y también, para complementar, vamos a leer Lucas, el capítulo 21, desde el versículo 34. Lucas 21, 34. También leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Recuerden, de repente, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Que el Señor pueda glorificarse en medio de su pueblo. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro guía, tú eres, Señor, el revelador de esta palabra, que la abre delante de nosotros y le da el significado real. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones estén preparados para recibir la revelación preciosa de esta palabra, que es la que nos hará bien, el alimento cocinado por el Espíritu Santo. No queremos alimento crudo, queremos el alimento cocinado por el Espíritu Santo, trayéndola en revelación, y cuando la comemos, la obedecemos, se hace uno en nosotros, y nosotros no solamente crecemos espiritualmente, sino que somos también árboles de vida que da el fruto del Espíritu, que da fruto de vida eterna a aquellos que coman de ese árbol, que escuchen las palabras que nosotros les hablamos de tu amor, y que esos hombres y mujeres se arrepientan de todos sus pecados. Señor, glorifica tu santo nombre, revela a tu pueblo esta palabra, revela, Señor, que toda idea sea quitada de sus mentes y de sus corazones. Tú hagas una limpieza, sana todo cuerpo enfermo y toda alma que está encerrada en el error. Tú los libertes para la gloria de tu nombre. Ponemos este servicio en tus manos para que tú nos hables y tu Espíritu se glorifique en medio de nosotros.
en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Recuerden el título, velad y orad. Es el antídoto de Dios contra la frialdad de la Odisea. Es el antídoto de Dios contra el engaño de Satanás. Es el antídoto de Dios que nos garantiza que no caigamos en la tentación del diablo. Fíjense, todo lo que hace el velar y orar, porque el velar es estar en comunión con el Señor, en oración, en lectura, en compañerismo. El velar abarca todo eso. Cuando nosotros nos mantenemos conectados con Cristo, es muy difícil que el diablo logre engañar. Está en alerta. Un soldado en alerta no lo puede engañar. Es muy difícil que lo engañe. Pero ahora, si ese soldado se descuida, se duerme y no vigila el tiempo y no vigila su guardia, puede llegar arrastrándose el enemigo, acercándose a su trinchera, a su puesto. ¿Para qué? Para herirlo o matarlo. Hay un enemigo que nos quiere herir y matar y destruir. La Escritura declaró las tres intenciones del enemigo: matar, robar y destruir. Pero el Espíritu Santo enciende el fuego de la revelación y lo vemos cuando se acerca. Vemos la intención cuando habla. Vemos su visión que es contraria a la palabra. Con la luz de la revelación es que vemos la herejía, vemos el engaño, vemos el nicolaísmo introducido. Con la revelación de la palabra y el Espíritu es que podemos ver, y esa es la experiencia de la iglesia primitiva. Ellos veían cuando llegaba un predicador y enseguida ellos se daban cuenta al escucharlo y ver su actitud, sabían si ese hombre era llamado de Dios. Por eso el Espíritu alaba a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que tenía comunión con Cristo, oraba y velaba. Ellos tenían obras, trabajos, paciencia con Dios. Ellos le creyeron a Dios, tomaron a Dios en su palabra y se mantuvieron manifestando a Dios. Hermano, ellos no desmayaron. Ellos se mantuvieron firmes. Es una iglesia que pese a todas las dificultades, las persecuciones, ellos se mantuvieron firmes creyendo. Se mantuvieron orando. Sentaron las bases para las futuras iglesias cristianas que tenían que venir, tenían que tomar el ejemplo de la iglesia primitiva. Ellos dieron el ejemplo. Ellos dijeron: si ustedes quieren formar una iglesia, si ustedes quieren caminar en este camino, tienen que hacerlo de esta manera. Marcaron el camino, dieron el ejemplo. Y la Escritura los alaba, el Espíritu alaba a esa iglesia de Éfeso. No puede sufrir los malos, no puede sufrir, no puede decirle amén a algo que está errado, no puede llamarlo errado a algo bueno. Su corazón sufre cuando alguien rechaza la verdad, cuando alguien no se hace uno con la verdad. Tiene un celo de Dios por la verdad cumplida de Dios. Y se goza cuando ve que un hombre o una mujer se arrepiente y manifiesta el fruto de Dios. Esa es una característica de la iglesia primitiva y debe ser una característica de la iglesia del tiempo del fin, porque tenemos el Espíritu, tenemos toda la palabra revelada. Ahora Dios está esperando que tomemos decisiones, que nos comamos el librito, ¿se acuerdan? Que nos comamos el alimento almacenado.
y empecemos a agarrar fuerza y fuerza. Y como dice la escritura del Señor Jesús cuando era niño, crecía en gracia y en sabiduría para con los hombres y para con Dios. Así debemos ser nosotros, crecer en espiritualidad, crecer en comunión. Eso no es que llega a una varita mágica, no, sino que Dios nos moldea de acuerdo a las luchas y pruebas que Dios le permite a usted pasar. Es como la experiencia que están viviendo muchos creyentes en el terremoto que acaba de sufrir Venezuela. Tomen esto como un consejo de parte del Señor. Usted, hermano o hermana, que está pasando por esa lucha. Nada sucede sin que Dios lo haya permitido. Y Dios lo hace porque Él se quiere glorificar en usted. Dios quiere darle una lección de fe. Dios quiere manifestarse en usted. Dios quiere que usted vea, usted, hermano, hermana que están pasando por eso, usted vea que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios vio el material en ustedes. Ustedes tienen el material de Dios. No permitan que el diablo les meta cizaña, incredulidad, traer cuestionamientos a Dios. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le cree, a Dios se le ama. La Escritura dice que en Él no hay injusticia, que todos sus juicios son justos y verdaderos. Por eso, si usted está pasando por eso, diga gloria a Dios. Como hizo Job. Había perdido toda su familia, había perdido su hacienda y le había entrado una maligna sarna. Todos sus hijos estaban muertos, estaba en la ruina. Pero Job fue temeroso de Dios y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, esa puerta está delante de ustedes, en realidad de todos, pero por la magnitud de las pruebas que usted pudiera estar pasando, Dios le dice a usted que Él sigue siendo el mismo, que no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Dios nunca los ha dejado solos. Es para sacar un fruto para la gloria de su nombre. Dios quiere sacar en ustedes y en todos nosotros que pasamos por distintas situaciones y pruebas de distinto nivel. Dios quiere sacar un testimonio, un fruto, hermano. Cuando usted está pasando, entonces, por una prueba, va a salir el fruto correspondiente. Sale la paciencia, sale el amor, sale la fe. ¿Se dan cuenta? Empieza el fruto. ¿Se acuerdan del tema del fruto de Dios? Dios quiere que cuando llegue a usted y vea la manifestación del fruto, sabe a paciencia, sabe a amor, sabe a fe. Hermano, Dios quiere también probar el fruto de la semilla que sembró en su corazón y en mi corazón. Eso es con todos. Pero Dios quiere recoger un fruto especial en ustedes, mis preciosos hermanos y hermanas. Dios no los ha dejado solos. Por eso, así, Dios les dará la victoria si se mantienen en una posición de fe, en una posición temerosa de Dios, en una atmósfera de fe. Que de sus labios no salga ningún reclamo,
ninguna palabra de incredulidad, sino una palabra de fe, de amor por nuestro Señor Jesucristo. Y usted verá que empezará a tener las experiencias de la iglesia primitiva. Verá cómo el Espíritu se va a empezar a mover como nunca lo han visto en su vida. Esa es la experiencia del creyente. Empieza a pasarlo por distintos procesos que Dios permite para él después decirle al diablo: mira el hermoso fruto que saqué de mi hijo, de mi hija. Mira, sabe a victoria espiritual, a longanimidad, a fe, a paciencia, a amor. Él no blasfemó, él no fue un incrédulo. En medio de la prueba, dio gloria a Dios, plenamente convencido de que yo le iba a dar la victoria. Mira este hermoso fruto, hermano. ¿Y qué produce eso? Carácter cristiano. Dios quiere formar y forjar un carácter cristiano. Que el Señor nos ayude, hermano. Que podamos ser valientes, esforzarnos en fe, esforzarnos. No importa que el diablo en nuestras mentes bombardee sin piedad, con incredulidad y con temores. No, rechácelos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios quiere tomar el fruto del carácter cristiano, el fruto de la manifestación de ese Dios vivo que está en los corazones de su pueblo. Y ustedes verán cómo el Señor estuvo en cada decisión y en cada paso que ustedes tomaron. La iglesia primitiva tuvo esa experiencia. Ellos fueron perseguidos por Nerón y todos esos malvados de aquel tiempo. Pero ellos lo que hacían era dar fruto de amor y de fe. Tenían paciencia, trabajaban bajo la guianza del Espíritu. Solo lea el libro de los Hechos cómo eran tan dirigidos por el Espíritu. Yo le decía a una hermana, Dios trabaja colocándole un sentir en el corazón de un hombre y de una mujer, pero la decisión la toma usted. Puede ser hasta un mundano. Dios le pone el sentir en el corazón. Y si usted obedece, después Dios le va a poner otro sentir. Y Dios siempre esperará la decisión que usted tome, hermano y hermana. Y cuando usted en ese ejercicio y yo en ese ejercicio de fe, vemos cómo el Espíritu cada vez nos va revelando y revelando y revelando. Entonces aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La comunión produce eso. Era una iglesia que estaba cerquita de Cristo. Veía la gloria de Dios. Los dones se manifestaban. Los ministerios no eran los ministerios de los hombres, sino el ministerio del Espíritu. Dios llamaba. Pablo no iba a evangelizar porque era el gran discípulo de Gamaliel o una persona intelectual, no. Dios lo llamaba al ministerio. Así es como tienen que ser los ministerios, un llamado. Y si usted no tiene llamado, hermano, yo le recomiendo que haga como Moisés. Moisés quiso obrar sin tener el llamamiento y esperó en Dios el llamamiento. Cuando Dios lo llame, ahora sí, vaya a donde Dios le dice, porque no es a donde usted diga, es a donde Dios dice. Dios envió a Moisés de nuevo al pueblo que lo había rechazado. Y ahora venían con un, así dice el Señor, vengo comisionado por el Señor. Dios me envió aquí. Y al ser Dios, Dios se va a encargar. Hermano,
¿Qué experiencia de fe, de comunión, de oración tenía la iglesia primitiva? Son las bases, el ejemplo a seguir. Pero tenía una queja. Había una queja contra esa iglesia. ¿Pero por qué? Si Dios los alabó tanto, ¿por qué tenía Dios una queja? El hermano Branham lo ilustra en las edades de la iglesia. Él dice, cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso en profecía, le está hablando a la primera generación y a la segunda generación de creyentes. El hermano Branham decía, Dios le estaba hablando a las que vino después de la calle Azusa. Perdón, del aposento alto. ¿Será que me equivoqué? No. La que vino después del establecimiento de la obra. La primera generación estaban en el fuego. La segunda generación solo tenían la forma. La segunda generación recibió la antorcha para seguir adelante. Recuerden que cuando el hombre ve la luz del Espíritu brillando en sus corazones, dice, allí está Dios con ellos. Dios habla a través de ellos. Dios se manifiesta. Dios cambia las vidas. Esa primera generación, con sus manos ensangrentadas, pero llenos de victoria, le dieron la antorcha a la segunda generación. Y ellos creían, tenían la forma. Ojo, por supuesto, entró el caballo blanco, eso lo sabemos. Los que conocen el mensaje, el anticristo vino disfrazado de la iglesia primitiva, con un arco pero sin flechas. Y fue coronado poquito a poco en algunas iglesias. En algunas comenzó a crecer ese espíritu. Pero ¿qué pasa? Habían hombres, iglesias, un pueblo que se mantuvo creyendo. Ya la segunda generación ya no vigilaba como antes, ya no oraba como antes. Sí creían igual que la iglesia primitiva. Ojo, sí creían igual. Aunque surgieron más herejías, sí en esencia la iglesia de Éfeso creía igual. Aunque no con la misma fuerza. Ya era una iglesia asimilada. Ya era una iglesia que creía porque así me enseñó mi apóstol Pedro, así me enseñó mi apóstol Juan, así me enseñó mi apóstol Saulo, Pablo, así me enseñó mi apóstol Apolos. Y algunos de ellos no habían nacido de nuevo. ¿Y cómo sé yo eso? Porque algunos de ellos le abrieron la puerta a herejías y a falsas doctrinas. Porque no había comunión, porque no había unión con Cristo. Y algunos, y eso lo dice el hermano Branham, hombres como ese respetable hombre de Dios, Policarpo, siendo un hombre de Dios y discípulo de Juan el amado, dice el hermano Branham, se inclinaba al nicolaísmo, simpatizaba con el nicolaísmo. Policarpo, el discípulo de Juan. ¿Sabía usted que Policarpo fue el que ayudó a Juan a colocar la última parte del capítulo 21 de Juan? Era el discípulo más cercano. ¿Pero qué pasa? Policarpo creía que algunas de esas ideas nicolaitas estaban correctas.
Pero ¿qué pasó con Policarpo? Aunque era un hombre de Dios, lo dice la historia y lo dice el hermano Branham, el enemigo lo engañó. Esa es la verdad. Logró convencerlo de la idea nicolaíta. Ahora, la segunda generación de la iglesia de Éfeso, dice el hermano Branham, ya no estaban preocupados tanto por saber qué pensaba Dios de ellos, sino que estaban más preocupados en saber qué opinaba el vecino de ellos. Parece muy sutil, ¿verdad? Eso lo dice el hermano Branham. Ya ellos ya no querían formar escándalos, ya no querían escandalizar al vecinito. No, 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 no. Así como estás en pecado, Dios te quiere mucho. Dios te quiere muchote. Has perdido el paso. He escuchado preciosos predicadores diciendo, ¿qué cree usted que pasó en Venezuela? No lo sé. Entiendo por qué dicen eso. Porque están más preocupados por lo que digan ellos que por lo que dice el Señor. La verdad hay que decirla. Porque es la única manera en que el hombre puede saber el tiempo en que están viviendo para que tomen decisiones. Nadie puede ir contra Dios. Nadie puede darle la espalda a Dios y salir librado. Dios, el amor de Dios, por muchos años, ha llamado y ha llamado y ha llamado. Y Dios quiere que usted, quien me está escuchando, sepa que hay una palabra que ya ha sido hablada y que se está cumpliendo. No hay manera de que eso se detenga. Comenzó una cuenta regresiva para este mundo. Dios quiere que usted venga por amor a Cristo. Pero es necesario que usted sepa que hay una cuenta regresiva. No hay manera de evitarlo. Usted tiene que tomar una decisión. Yo tengo que tomar una decisión. Desde el hombre con más dinero en este mundo hasta el hombre con menos dinero en este mundo. No importa la condición social, económica, judicial, sexo, edad. Estamos llamados a asumir una posición delante del Señor. Por eso, la iglesia, una de las características de esa segunda generación es que ya no querían escandalizar a nadie. Tomaron el evangelio e hicieron una forma. Y el Señor dijo, tengo contra ti eso. Porque al dejar tu primer amor, no es como al principio cuando me amabas, cuando buscabas de mí, cuando tenías temor de Dios, cuando eras más temeroso, temerosa de Dios. Antes te daba temor de ir mal vestida, hermana. Antes, hermano, tenías temor de palabras torpes o de alguna expresión no adecuada. Eras cuidadoso con lo que decías, con lo que manifestabas, para no ofender a Dios. Era una generación que venían hombres como Pablo corrigiendo a Pedro y ellos aceptando la corrección. Ahorita no. Ahorita se enciende la ira. ¿Por qué te atreves a corregirme?
¿Es que acaso no sabes quién soy yo? Se ha perdido el paso. Es el tiempo. Porque cuando no está el primer amor, el fuego se disminuye. Ya no hay el mismo fuego, la misma luz, el mismo alcance. Y por eso, en esa generación, el espíritu nicolaíta empezó a tomar fuerza. Allí fue cuando se le dio una corona. Allí fue cuando empezó a moverse. Bueno, pobrecitos los hermanitos que nicolaitas. Solo unos pocos tenían comunión y vieron el peligro de una organización. Ahora, ¿cuántos hoy en día tienen una organización en el mensaje de la hora? ¿Y por qué usted dice eso? Porque sacaron la guianza del Espíritu. Hermano, cuando usted vea a una iglesia que omite una parte de la palabra, esa iglesia la engañó el diablo. Logró quitarle una parte. Eso es un engaño. Logró quitarle una parte del evangelio. Ya no lo cree todo. ¿Se dan cuenta? Y yo no puedo decir que no son de Dios, porque Dios es el que juzga. Lo que sí sé es que no tienen toda la palabra. Y el Señor establece su revelación para que el hombre no tenga excusa y no diga, pero yo no sabía. Claro, tiene que buscar la revelación, tiene que buscar, orar y velar. Es la única manera. Es la única manera de volver y despertar al paso. Volver al paso que debiéramos de estar. ¿Recuerdan la visión del profeta? Había una diferencia entre la primera y la segunda, pero eran novia, eran iglesia. Ahora, ¿qué les dijo el profeta? No hagan eso, vuelvan al paso. Empezaron a mirar hacia los lados, como la escritura que acabamos de leer en Lucas 22. Miren por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez. ¿Se acuerda lo que se habló de la embriaguez? Y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ahora, ¿qué dice la escritura en Apocalipsis? Recuerda de dónde has caído. Hermano, ¿en qué momento empezaste a perder el paso? Dios nos llama, ¿se acuerdan de la parábola del árbol que había que estercolar? Hay que ir a las raíces del problema. Hay una razón por la cual usted ha perdido el paso, yo he perdido el paso, todos hemos perdido el paso. Y esa tenemos que buscarla. En algún momento empezamos a mirar a los lados. O no miramos por nosotros y nuestros corazones se cargaron de glotonería, embriaguez y cuidados de esta vida. Ya la antorcha, el candelero de la primera iglesia, de la segunda generación, era
cada vez más débil. Era una luz cada vez más débil. Y el Espíritu les dijo a ellos y nos dice a nosotros: recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Y arrepiéntete. Primero ve de dónde caíste. Después, arrepiéntete. Porque si el Señor te revela cuál es tu falla, el siguiente paso es arrepentirnos. Reconocer que fallamos y pedirle perdón al Señor o pedirle perdón al hermano o hermana. Y después comenzar a hacer lo que dejamos de hacer. Ahora, ¿de dónde has caído? De la oración y de la vigilancia. Caímos de la oración y de la vigilancia. Ya dejamos de orar como al principio y eso hizo que nuestro amor se enfriara y ya no estamos viendo como antes. Por eso, cuando dice, cuando venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿cuál día? Cuando explote el problema que no viste. Cuando explote, ¿y de dónde salió este gran problema? ¿Cómo lo ibas a ver con la mechita que apenas da una candelita? Si nuestra lámpara hubiera estado alumbrando en su fuerza, hubiéramos visto mucho más allá. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Hoy en día la humanidad no está vigilante, no es temerosa de Dios y por eso no está viendo, porque está viviendo en oscuridad. Pero van a sentir que les va a caer un lazo encima y no escaparán. Hermano, es como un lazo, como cuando el vaquero, el llanero, va a enlazar una vaca. Van corriendo y apenas la vaca siente que le cayó el lazo en el cuello, ya la atraparon. Y aunque la vaca no quiera y no quiere, se resiste, la alan por el lazo, por la correa, por la cuerda. Y la llevan al matadero. Este sistema va a ser llevado a una destrucción. Y si usted ama el pecado, eso lo dijo el Señor la última vez, entonces usted será raído junto al pecado. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted sea perdonado, limpiado y posicionado en Cristo. Como dice la Escritura, velando para que el Señor nos encuentre dignos de evitar todas estas cosas que han de venir. Dios quiere que usted y yo seamos dignos de evitar eso. Por eso, programas como este, predicaciones como este, vienen ante usted, ante sus oídos, para que tomen decisiones, para que tomen una decisión de amor por Cristo. Porque si Dios nos perdona y Dios nos sella con su espíritu, Dios nos hace dignos. Pero usted era un borracho, usted era una prostituta, usted era un ladrón, usted practicó muchas cosas malas, usted fue un brujo, una bruja. Pero si ese hombre o mujer se arrepintió, como dice aquí la Escritura, se arrepintió y empezó a hacer las obras de Dios, entonces Dios lo perdona
lo limpia y lo llena con su espíritu. Dios lo hace digno, hermano. Dios borró su pecado. Ahora cuando Él lo ve, cuando lo ve a usted, hermano y hermana, Él ve a través de la sangre. Lo ve limpio, blanco, sin culpa, hermano. Velando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Es lo que hará que podamos vencer las pruebas y las luchas que están allí de un enemigo que quiere que usted no reclame lo que le pertenece. Quiere mantener a la iglesia encerrada en una religión, en una conformidad, en un amor apagadito, no con aquel primer y fervoroso amor, sino en un amor formal. Yo he visto parejas que después de mucho tiempo, por las razones que sean, una de ellas quiere darle un abrazo de amor. Y fíjate que esto, ¿de cuándo acá me vienes a dar un abrazo? Hermano, eso sí es triste. Que una pareja se rechace gestos de amor, de cariño. Quédese quieto, váyase para allá. Eso es dejar su primer amor. Esos gestos de amor. Señor, te amo, te sirvo. Leer la Biblia, leer los folletos, venir a los cultos, orar, buscar al Señor con todo el corazón. Esas son manifestaciones de amor. Cristo y ese hombre o esa mujer están junticos, hermano. Ahora ya ni siquiera se quieren agarrar de la mano. Nosotros estamos muy viejos para eso. Estamos muy viejos para eso. ¿Por qué dicen eso? ¿Acaso no la amas? ¿Acaso tú no lo amas? ¿Por qué dejaste si tú lo hacías antes? Porque ahora no. Has dejado tu primer amor. Por eso recuerda de dónde has caído. Cuando dejaste de agarrar la mano del Señor y conversaban juntos y le decías al Señor te amo. Cuando dejaste la oración, cuando dejaste la lectura, cuando convertiste el ir a los cultos en una tradición religiosa, cuando Dios te dijo, yo tengo Espíritu Santo para ti y no quisiste. Recuerda de dónde has caído. Cuando empezaste a murmurar, a criticar, cuando empezaste a causar problemas, cuando te llenaste de cuidados de la vida, de glotonería por las cosas del mundo, embriaguez. Hermano, Iglesia de Cristo, hombre y mujer que no conocen al Señor. Recordemos eso. Pero sobre todo, iglesia, recuerda en qué momento dejaste que ahora estás en un culto y no alabas. Ya no sientes el mismo amor, la misma libertad, fervor, pasión. En algún momento contristaste al Espíritu y lo apagaste. Porque todo eso tiene que ver con resistir, contristar y apagar el Espíritu Santo. Recuerda en qué momento dejaste que eso se apagara. Y haz las primeras obras. Vuélvela a hacer. No te va a dar pena buscar al Señor. Te va a dar pena leer. Decirle al Señor, te amo. Haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa?
Nosotros como creyentes, usted, hermano y hermana, recibimos cuando aceptamos al Señor una antorcha, la antorcha del Evangelio. Nosotros somos los representantes de Cristo. Pero si nosotros no estamos en comunión con Cristo, en unidad con Cristo, ¿qué luz estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando? De una iglesia que manifiesta la vida, el carácter y el poder de Jesucristo, o una iglesia que manifiesta religión, tradición, denominación, modas del mundo, costumbres del mundo, entretenimientos del mundo. Cuando una iglesia, un individuo comienza a manifestar eso, ya no hay candelero que brille en su vida. El espíritu está apagado. Por eso, en esta hora, el Señor nos dice, volvamos al primer amor. No te sientes en la silla de la predestinación. Yo creo el mensaje que Dios envió un profeta, porque Dios puede levantar creyentes de este mensaje. Pudiera decir como Juan el Bautista, de las piedras. Pero yo le pudiera decir, Dios puede levantarlo de las cárceles. Dios puede levantarlo de los prostíbulos. Dios puede levantar creyentes de este mensaje de los lugares más viles de este mundo, de la condición de pecado más viles. Dios puede levantar creyentes fieles de este mensaje de un manicomio. ¿Se dan cuenta? Porque van a ser hombres y mujeres agradecidos que amarán al Señor y pondrán al Señor de primer lugar. Ahora, Dios no quiere quitar el candelero, un candelero que dé luz, la luz de Cristo. Dios en esta hora da la oportunidad a la iglesia para que aparejemos la lámpara, para que vuelva a dar luz. Si está llena de aceite, échele una buena limpieza. Si está sin el aceite, es mejor que hoy en día, antes que venga el lazo o venga el Señor presto a quitar el candelero, es mejor que en amor y en desesperación y sinceridad podamos ir al altar y buscar el Espíritu Santo. Y si lo ha contristado y lo ha pagado por una vida religiosa, conviene que limpiemos nuestra lámpara para que esas cosas sean quitadas y comience a dar la luz que debió haber dado desde un principio y que nunca debió haberse apagado. Y que eso, al volver a las primeras obras, volveremos rápidamente al lugar cerca del grupo que va marchando. Hermano, ¿estaremos dispuestos a hacer eso a partir de hoy? Que el Señor pueda revelar eso en su corazón. Recuerden, es una decisión personal de cada creyente. Si toma la decisión correcta, Dios nos respaldará y vindicará esta palabra. Que el Señor nos ayude. Voy a hacer una oración por todos nosotros. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias porque hay un evangelio, hay una palabra, hay una verdad. Y queremos no solamente creer esa verdad, sino hacernos uno con esa verdad. La verdad de tu amor, de la iglesia con la lámpara encendida, que nuestras luces no se apaguen, que el espíritu no se contriste y que
hombres y mujeres puedan tomar decisiones para la gloria de tu nombre. Señor, gracias te damos, Señor, por las decisiones que están tomando en esta hora, hermanos y hermanas. Tú conoces sus corazones. Bendícelos y ayúdanos a todos a hacer las primeras obras de la iglesia primitiva, las primeras obras de oración, Señor, y que si hay algún error en nuestras vidas, Señor, podamos reconocerlo, arrepentirnos, ver cuál fue nuestro error, hacer un examen en nuestras vidas, Señor, y arrepentirnos y hacer lo correcto. Como le dijiste tú a aquel hombre, haz tú lo mismo. Oh Señor, que podamos en esta hora hacer, decir y manifestar lo correcto. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. Yo lo creo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra para usted, hermano y hermana, que quiere volver al paso. Si usted quiere volver al paso, usted va a tomar toda la palabra profética que Dios ha de hablar a través de sus instrumentos. Por eso, estemos en alerta ante ese evangelio que va a ser predicado por el Espíritu Santo mañana y todos los días a las 6. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la convocación santa a la oración por un derramamiento del Espíritu. Esta es la hora de que usted, hermano y hermana, si no tiene el Espíritu, busque el Espíritu. Si su lámpara está sucia, límpiela. Si tiene algo que arreglar, arréglelo. Y si en su corazón hay una carga por las iglesias que están en frialdad espiritual y en una condición apática en lo espiritual, esta oración Dios la ha convocado para eso, para interceder por todas las iglesias. Únase en oración para que el Señor pueda glorificarse en medio de su pueblo. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios, temeroso de Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso, si usted quiere escuchar la palabra revelada de un hombre que no tiene temor de decir la verdad de la palabra, está invitado los domingos a las 9, Tabernáculo Ebenecer, calle 34, entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. También por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Y recuerde, la novia ha perdido el paso. Es una verdad y ya usted no puede evitarlo, porque el fruto lo estamos viendo. Pero Dios espera por la decisión de usted. Son decisiones individuales. Debemos ver en dónde dejamos de hacer la primera obra, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, humillarnos, y el Señor oirá nuestra oración, sanará nuestra tierra y perdonará nuestros pecados. Que el Señor Jesucristo nos ayude a todos a tomar las decisiones correctas para la gloria de su nombre. Dios nos bendiga a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán
la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.